No. Y ese tránsito del PLD de un partido de cuadro, un partido de masa, fue un tránsito Amigos de todo el país, en el aire y en su televisor, hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean nuestras primeras palabras para expresarles nuestra gratitud por su amable audiencia. Vamos a unos... cosas de la televisión. Oye, amigos de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor, hablan los líderes. Sean nuestras primeras palabras para expresarles nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Hablan los líderes es un programa con entrevistas y comentarios de actualidad. Vamos a pasar a los comerciales para volver con nuestro primer invitado de hoy, que lo será José Miguel Soto Jiménez. Volvemos. Bienvenido, general. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy bien y mejor por encontrarme aquí y expresarte mi satisfacción, antes que nada por una invitación que defiero muy cortésmente, y se podía hablar hasta de entusiasmo. Bueno, y entonces un saludo muy dominicanista a toda la audiencia esa que agradeciste, que yo sé que es continua y permanente. Y de mucho tiempo. No, y además que es un programa que se articulan ideas, y yo creo en eso. Ah, muy bien. Sí. Bueno, a usted se le presenta como presidente de la Quinta República, del partido Quinta República, pero también hizo una actividad de toda su vida como jefe militar, pero también como escritor. O sea que usted es una gran personalidad, tanto en la literatura, en la fase militar, como en la política. Voy a empezar mi primera pregunta vinculado a la etapa militar. Usted hizo en las Fuerzas Armadas como secretario, que ahora son ministros, lo que nunca se hizo. Usted abrió la puerta de la escuela de las Fuerzas Armadas a todas las corrientes del pensamiento. Ahí fue gente de todos los partidos, en calidad de docente o en calidad de discípulo. ¿Qué importancia? Y eso le dio un carácter a esa gestión suya de una gestión abierta, democrática. ¿Qué impacto y qué carácter tuvo eso? Bueno, lo principal es que responde a la certidumbre que tengo en lo personal y como profesional de las Fuerzas Armadas, que esas divisiones que existen entre la sociedad dominicana son artificiales.
Solamente hay un solo tipo de dominicanos, los que lo ejercen como tal, ejercen la dominicanidad, y los que no la ejercen. De esos que Duarte se refería como los traidores, que hasta que no se castiguen los traidores como se debe, los buenos dominicanos van a ser víctimas de su maquinación. Es parte del dilema nacional. O sea, que todos los artificios divisionarios en la sociedad, fundamentalmente políticos, son articulaciones de esa misma dominicanidad, cohesionadas en el propósito nacional, en el interés nacional, y precisamente yo creo que con esa apertura se derrubaron los muros de la gobernabilidad trujillista. Fíjate, ahí se cimentaban esa diferencia cívico-militar, en esa barrera, en ese foso que existía entre la sociedad civil y los militares, reposaba el artificio de la dictadura. Entonces fue como derrumbar al fin. Una rotura. Una ruptura para que entonces se expresara esa dominicanidad en sus diferentes fases. Y no solamente tú hablaste de docentes, hablaste de estudiantes, sí, que ahora, por cierto, eso se cimentó las bases de la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas por la sencilla razón de que había la necesidad de volver al pensamiento de Luperón, al que yo le llamo el soldado de la democracia. Él decía que la defensa y la seguridad nacional no son atributos de las Fuerzas Armadas, sino de todo el pueblo. Dicho eso en términos académicos y en términos de las nuevas corrientes, entonces ahí los ciudadanos, el gestor político, el ciudadano, tiene un aporte importante, vital que hacer a no solamente a la gobernabilidad, sino a la defensa y la seguridad nacional. Entonces había que crear una burocracia militar. Entonces se creó, por ejemplo, el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional, que prevalece, que ha prevalecido. Bueno, entonces era para crear eso. Entonces, ¿quiénes eran los? Fíjate que la matrícula de ese instituto, en un 70% eran civiles. Sí. Y en un 30%... Había dirigentes de izquierda. No. Todos los partidos estaban representados. Haciendo cursos de Estado Mayor. Sí, y fíjate, y es una forma de cimentar la cohesión nacional, sí, de que no se trata de enemigos dentro del mismo patio, sino son ciudadanos del mismo país y políticos que, como dice la Constitución de la República, son los políticos los que están consagrados a la autoridad de los institutos militares. Hay que saber que no solamente la figura del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los presidentes son políticos fundamentalmente, sino que los partidos deben expresar en sus programas de gobierno, deben expresar cuál va a ser su política militar. Usted no puede trazar ninguna política militar si no conoce los fundamentos de esos organismos, y a eso respondió esa inquietud fundamentalmente democrática. Muy bien. Esta semana, el viernes, fueron exaltados los restos de Rafael Tomás Fernández Domínguez, fueron llevados al Panteón Nacional de manera muy merecida. Quiero recabar su punto de vista acerca de ese homenaje a Rafael Tomás Fernández Domínguez. Muy justiciero, primero, y además aleccionador. Yo no pienso que el Panteón Nacional es donde duermen los héroes, ¿verdad? El sueño eterno de los héroes, no. Yo creo que están condenados a la vigilia eterna. Esos no son durmientes, ¿verdad? Son referentes con los ojos abiertos, sí, y perpetuos en la vida sin tiempo del ejemplo. Entonces, fíjate qué casualidad, y no es ninguna casualidad, yo no creo en la casualidad, sino en las causalidades, que hablamos en principio, sí, del soldado de la democracia, sí, que fue Luperón. Ese fue el soldado de la democracia, inclusive fue un prócer, que es el primero de los próceres que habla de democracia en el siglo XIX. Fíjate qué curioso, y es un soldado, Luperón, pero el gran soldado de la democracia del siglo XX, adelantado a su tiempo, una realidad que estamos viviendo hoy, es el coronel Fernández Domínguez. Pero además, déjame decirte, las autoridades de la nación han hecho un homenaje no solamente a ese soldado de la democracia, sino al hombre que, producto de su gallardía, formado en las escuelas norteamericanas, graduado distinguido de la Escuela de las Américas, es el hombre que sabe
ponerse en su lugar, donde encuentra la muerte, para defender la muerte y la gloria, para defender la soberanía nacional contra la oprobiosa intervención extranjera del 28 de abril de 1965. Cierto. O sea que yo pienso que él acaba de ocupar, no el sitial de los durmientes, de los héroes durmientes, sino del ejemplo que debe estar ahí, al alcance de los ciudadanos, para replicarlo en el momento que sea oportuno. Que sea un fanal permanente Así es. de luz a las nuevas generaciones. Claro. Fíjense, el militar está consagrado en la Constitución para vigilar el territorio nacional, básicamente. Eso de lanzarlo a las calles de manera permanente quiere decir que le cambió la vida a los militares. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Qué significado para usted? Mira, tiene? yo, Ajá. fíjate, si nos vamos a las raíces, Ujú. hay que irse a las raíces, sin que yo pretenda ser historicista. Ujú. Pero mira, si tú haces un estudio de la Constitución de la República, desde la primera Constitución, la de noviembre, bueno, que estamos a punto de cumplir un aniversario más de esa Constitución, tú te vas a dar cuenta que siempre ha existido esa posibilidad. Porque hay una dualidad expresada. En primer lugar está lo que tú acabas de referir. No solamente la territorialidad, la soberanía territorial, sino está al servicio de los intereses nacionales en todo y de la soberanía en todos sus aspectos. Pero siempre, desde la primera, está eso que nosotros llamamos las fronteras interiores, que no es otra cosa que la seguridad. La seguridad es difícil en términos académicos, de definir, porque siempre está el peligro de que si tú la amplías, entonces se hace inacabable. Podemos hablar de seguridad territorial, podemos hablar de seguridad ciudadana, podemos hablar de seguridad alimentaria, podemos hablar de seguridad estratégica y de un sinnúmero de cosas, hasta en todos los órganos. Bueno, pero en este caso siempre está eso de las fronteras interiores, del orden público. Naturalmente que con el desarrollo de las instituciones y el desarrollo mismo de la democracia y de la república, el primer escalón del orden público, de la seguridad ciudadana, es la Policía Nacional. Pero siempre, siempre, por eso te digo que no es tan novedoso ni hay por qué sentirse, siempre las Fuerzas Armadas no solamente han coadyuvado, ayudado, apoyado a la policía en diferentes órdenes, inclusive con tropas, cuando esa seguridad ciudadana, que es la que motiva todos los aparatos de sanción, incluyendo los militares, entonces está en peligro o requiere ser reforzada. Entonces, hay un problema técnico que debe delimitarlo la ley. Yo creo que después de tener una nueva ley policial, que está en discusión, de una nueva ley de las Fuerzas Armadas, queda una tarea para poner las cosas en su sitio. Y es la ley de seguridad y defensa, que marque los roles. Porque una serie de situaciones históricas, entonces tú te vas a encontrar que la policía está cargada de roles militares, que no son roles policiales como tal, comenzando por el ornamento, ¿verdad? Y las fornituras. Pero las Fuerzas Armadas también están cargadas de misiones que no son militares, sino son policiales, propias del ethos militar. Y eso se deriva de una serie de accidentes históricos, no básicamente del accionar de los gobiernos. Por ejemplo, mira, para ponerte un ejemplo de lo que te estoy diciendo, tenemos el caso del sistema correccional. Yo creo que es un anacronismo que en el día de hoy todavía el Ejército Nacional tenga, creo que 21 cárceles a su cargo. Eso es una figura decimonónica del siglo XIX, cuando la tendencia... Un anacronismo. Sí, cuando la tendencia es que no solamente eso es un rol policial, sino de una policía correccional como tal, en la diversificación policial y además de la privatización. En los Estados Unidos la mayoría de las cárceles están privatizadas, ¿verdad? Lo que es todas las estructuras correccionales, los centros penales. Entonces, eso no debe tener el ejército, ¿verdad? Debe ser una dependencia, creo que la ley lo contempla, de la Procuraduría General de la República. Bueno, entonces, hay que trabajar en eso. Y uno de los activos de esa ley debe ser colocar los roles en la normalidad. Ahora, siempre estará
que cuando la policía es sobrepasada por sus amenazas tradicionales, que son la delincuencia, Hay que asistirla. hay que asistirla, claro. La presencia militar entonces debe ser disuasiva. General, le cambio el tema. Hay sociólogos que dicen que la humanidad, la tendencia de la humanidad es que haya un solo fenotipo humano, que el hombre sea único, porque lo que está al orden del día son los intercambios de razas, son las migraciones, y que en ese sentido no tiene ninguna razón que el pueblo dominicano se afane con la separación con los haitianos, que al fin y al cabo habrá una fusión, porque la historia anda en ese sentido. ¿Qué le parece a usted? No, mira, tú casi te estás haciendo acreedor de que yo te diga una mala palabra. Porque fíjate una cosa, muy cibaeña. Oye, óyeme una cosa, no se trata de eso. El enfoque no debe ser ese. ¿Verdad? Claro, el racismo es una aberración dentro de las corrientes humanísticas y mucho menos ahora. Es más, el pueblo dominicano no puede hablar de racismo, si nosotros el 80% para ser conservadores de la sociedad dominicana es mulata y siempre lo ha sido. Es más, tú sabes que el negro retinto dominicano en la colonia decía yo soy blanco de la tierra. Era una forma de decir yo soy negro, pero soy de aquí. Sí. O sea que no es un asunto racial. Nosotros podemos hablar en esta época de racismo. Es más, déjame decirte una cosa, nosotros lo que somos fundamentalmente es mulato. O sea que la palabra mulato está concebida como una mala palabra, porque mulato es la mezcla del burro con el caballo. Bueno, pero somos mulatos, somos mestizos, es un 80%. Y eso es lo que se llama ahora la séptima raza. En los Estados Unidos, por ejemplo, mira, un presidente, ¿tú crees que ese presidente es negro? Ese presidente no es negro, es mulato, es un mulato, hijo de una blanca, y eso hemos sido nosotros siempre. Y esa séptima raza le da nuevas posibilidades a los grupos humanos. Pero en el caso de Haití no se trata de eso. Se trata de un Estado, ¿verdad?, como la República Dominicana, una nación pobre, que no tiene infraestructuras para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, que no puede cargar con la tragedia muy lamentable de un pueblo, ¿verdad?, como el haitiano, en una migración ilegal, ¿verdad? Entonces, el pueblo dominicano, a pesar de toda esa campaña que hay, el pueblo dominicano es un pueblo hospitalario. La principal virtud del dominicano, y eso sí es una categoría nacional, su cultura, es la hospitalidad. Pero nosotros no podemos decir como la Madre Teresa, una religiosa, que debemos dar hasta que nos duela. Porque ese dolor del que yo me estoy refiriendo, hay que traducirlo en educación, en salud y en empleo. Nosotros no podemos, óyeme, tú sabes lo que están compartiendo los haitianos con nosotros, los ilegales, de forma ilegal, vuelvo y reitero. No es la riqueza del pueblo dominicano, es su pobreza. Entonces nosotros debemos defender el legado. ¿Y entonces en qué cree usted que va a terminar todo esto? No, en lo que afortunadamente somos un país soberano en lo que dice la ley. Ya no estamos en la época de los macheteros, que la soberanía se defendía con el machete en la mano y de forma victoriosa, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Entonces usted no cree que vamos a tener que tomar el machete. No, el machete está, ¿sabe dónde ahora? En la ciudadanía, ejemplar, consciente de sus deberes, consciente de sus derechos. Y hay una advertencia, ojo, no estamos jugando con candela, porque no hay una cosa, y tú sabes que yo tengo como afición la historia, ¿verdad? Entonces, eso que se habla de carga de resentimiento histórico, es una verdad histórica. No hay una cosa que cohesione más el pueblo dominicano que el tema haitiano. Cierto. El tema haitiano. Entonces, no nos juguemos con eso. No nos juguemos con eso. Es mejor que entonces lo haga la ley. El nuevo machete es la ley. Por eso, esa sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia ejemplar, que yo saludo de forma entusiasta. Yo no puedo ser muy racional con eso, porque te confieso, y debo confesar aquí, que yo soy fundamentalista. Óyeme, soy fundamentalista. En el asunto de la nación, no, porque es que la gran epopeya del pueblo dominicano ha sido esa, permanecer siendo lo que somos, más allá de categorías de cualquier tipo, en este ardiente rincón del mediodía. Y
Y eso nos ha costado mucha sangre. Mira, y exitoso. Porque mira, derrotamos, en la época republicana, derrotamos a los ingleses, una potencia imperialista. Derrotamos luego a los franceses. Derrotamos a los haitianos. Derrotamos el poder español. A los americanos que no han intervenido 2 veces. No lo hemos derrotado, pero estamos aquí. Y lo hemos peleado. Y estamos aquí. Estamos aquí. Podemos llevar al Panteón Nacional al coronel Fernández Domínguez. José Miguel, general José Miguel, el partido Quinta República, Sí. que es un partido importante del país porque usted es el presidente, porque realmente en última instancia quienes le ponen el sello a la dirección de un partido son quienes lo encabezan. Es un partido importante de mucha conceptualización, pero se ha visto lo que se ve que se ha visto todos los ajetreos que se ven alrededor de la formación del bloque con el Partido Revolucionario Dominicano. Se vio que incluyeron al Partido Verde. Ahora, pero no se ve un activismo propio de la Quinta República. ¿En qué está la Quinta República? Déjame explicarte. Lo que nosotros estamos haciendo realmente no lo ganamos tras 5 años de trabajo continuo, creamos un nicho, como tú has dicho, pero además de coherencia. En una época desideologizada, nosotros creemos en la nación, en eso que te estoy diciendo, creemos en la nación y estamos poseídos de los ideales, no socialdemócratas, sino del socialismo democrático. Si tú me preguntas, para darte una definición de esa descabellada y anacrónica de la izquierda y la derecha, nosotros somos una expresión de centro-izquierda, ¿verdad? De centro-izquierda, pero fundamentalmente cuando ya no existen esas, y lo ha demostrado el panorama nacional, no existen esas diferencias, fundamentalmente dominicanistas, eso es lo que nosotros somos, y fundamentalmente democráticos. Entonces, fíjate, nosotros no asistimos al proceso electoral último, no apoyamos a ninguna de las opciones que había para poder hacer esto que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros propusimos en el mes de octubre del año pasado, en un manifiesto al país, tras haber estudiado el proceso electoral, entonces propusimos un gran bloque opositor. Ese bloque opositor, para hacer oposición constructiva y democrática, porque hay que apuntar a eso también, los partidos cuando no están en el poder tienen que hacer oposición. Ahora, ¿qué oposición? Una oposición proactiva, propositiva, no solamente de condena a las ejecutorias del gobierno, sino cómo mejorarlas. Y por qué no aplaudir las iniciativas que son positivas, porque fundamentalmente es una nación. Y si lo que está haciendo el partido de gobierno es en favor de la nación, nosotros no tenemos otra cosa que o pedir que se mejore o aplaudirla, pero condenarla nunca, siempre y cuando no sean cosas en contra de nuestros, de ese mismo sentimiento nacional o del interés nacional. Entonces, nosotros propusimos lo siguiente, siendo objetivos. Primero, aquí hay 2 realidades políticas reales. Aquí hay un bipartidismo en la República Dominicana. Uno es el partido más grande, que es el PRD. No solamente el más grande, el más viejo, el más grande y además el más votado. El más votado. Y el que menos ha gobernado también, ¿verdad? Entonces, eso tiene sus razones. Pero hacer una oposición que no esté liderada por esa fuerza política, aunque tenga ebullición, es una cosa descabellada. Pero por último, Sí. Sabemos la situación que está el Partido Revolucionario Dominicano y aunque ustedes están trabajando en un plan con un bloque opositor, se sabe que si no se logra esa unidad interna dentro del PRD, no habrá posibilidad de que trascienda. Mira, entonces, ¿usted ya abandonó esa...? No, de ninguna manera. Nosotros seguimos trabajando en Quinta República. Ahora mismo, como te dije, fuera de cámara, vamos a tener un pleno de dirigentes el martes siguiente, ¿verdad? Con miras de organizar el 2º congreso del partido. Estamos en eso como opción política. Porque hay que decir otra cosa, el bloque que se está planteando no es un bloque electoral, es un bloque para hacer oposición, ¿verdad? El tiempo de las alianzas electorales vendrán, que es una realidad incontratable. El asunto del bloque, de los bloques, de los acuerdos, fíjate, si tú haces justicia, ¿verdad?
eso es una iniciativa del PRD, que ha retomado de forma exitosa el PLD, porque si tú estudias la última victoria electoral del Partido de la Liberación Dominicana, vas a tener que el 14% vienen del bloque progresista, ¿verdad? Entonces, pero eso es una idea de Peña Gómez, el acuerdo de Santo Domingo, el acuerdo de Santiago, pues que el PRD en su forma abandonó, ¿verdad? Y que debe retomar ahora con sus antiguos y nuevos aliados para marcar esa diferencia. ¿Cuál es la última votación del PRD? Tiene 2 procesos, sacando un 47%, ¿verdad? ¿Por qué no ha podido ganar? Porque le hace falta eso. Entonces, hay que hacerlo para que sea la democracia y para que haya alternabilidad política en la República Dominicana. José Miguel Soto Jiménez. Bueno, un placer. Político, escritor y militar exitoso. A él gracias por estar y a ustedes por permanecer ahí. No se vayan que volvemos con Osiris Mota, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Volvemos.